Hola, soy Estefanía Lacayo Y yo soy Samantha Tams. y estamos haciendo una dinámica que nunca hemos hecho antes, que es platicando entre nosotros para que los que nos han seguido en esta trayectoria de Labs, que fue creada en el 2018, pero empezamos a trabajar en el 2017, cómo nos conocimos, cómo empezó, por qué empezó y todas las cosas que tal vez no saben y se lo vamos a contar hoy por primera vez. Es simplemente un podcast entre dos cuñadas y dos business partners para que puedan también conocer un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, Sammy y yo nos conocimos, para los que no saben. Sammy trabajaba en Saks México como buyer. Yo en ese momento había sido buyer para una compañía que se llama Viv, que ya no existe, pero ya me había independizado, estaba trabajando con muchas marcas. Y Saks México, Sammy y con su equipo me contrataron para hacer un proyecto de private label. Funny enough, era de fur. Ya ahorita ya eso ya no se vería bien. Y hicimos un private label bajo la marca de Saks, a donde le diseñé y les trabajé el proyecto de el private label Fur Vest, que eran un éxito, se vendían súper bien, ¿verdad? Sí, eran 3 I chalecos, still uno have de it, by the way. coyote, uno de zorro Fox, y Coyote y rabbit. Raccoon. ¿Raccoon? We had Raccoon. Ah, claro. Era Sí, silver. sí. Y eso siempre lo hacíamos en Saks para el holiday, para justamente, obviamente, en México, un vest de piel, solamente pues en épocas de frío. Y eso lo hicimos y así fue como... Bueno, en realidad tenemos una amiga en común, Angie, Angélica Tovar, que ella trabajaba conmigo en Saks. Así éramos literal cubículo con cubículo y ella había estudiado con Estefanía en Boston. Entonces, de ahí fue una vez que nos conocimos Eso es y ahí verdad. empezamos a establecer la, digamos, relación. Yo sabía qué hacía Estefanía y cuando tuve que desarrollar el private label, pues ya sabía con quién ir. Creo que fue, no sé si estábamos en Milán, Fair Market, o en París, era uno de los París. lugares, la primera vez. Y, y Angélica dice, ay, tenía una cena con ella y me dice, voy a traer a mi amiga Samantha, que trabaja conmigo. Y bueno, y empezó una amistad, siempre la veía en marketing en Europa y en New York. Y lo más divertido es que mi hermanito se mueve a México, porque mi hermano mayor ya vivía, Rodolfo ya vivía en el DF, se mueve a México, había estado en New York un par de meses, se mueve a México después de que se gradúa, y mi amiga muy genia, Angélica, dice, tengo una excelente idea, voy a presentarle a tu hermano a Samantha. Y yo, Samantha, la niña que trabaja contigo, y me dice, sí, y le digo, yo creo que esta es la peor idea que has tenido en toda tu vida. Mi hermano no había tenido novia, era un poquito, He was a player. un poquito player. Y yo dije, esta es la peor idea. O sea, mi partnership con Saks va a morir. Nunca van a querer hacer un proyecto conmigo. O sea, qué idiotada. Y bueno, the rest is history. Ahora tienen dos niñas que las adoro y llevan casados, ¿cuánto? 10 años. Y por mi parte, Angélica me decía, viene Rodrigo, hermano de Estefanía, no conoce a nadie, ¿por qué no le organizamos una cena? Y yo creo que ustedes dos quizá puede que you can hit it off. Y yo lo conocí, bueno, obviamente duramos 4 años y todo, nunca vi esa parte de angustia pues porque pues yo no tenía idea de quién era Rodrigo, o sea, tú tenías esa perspectiva porque obviamente tu hermano lo conocías, pero cuando Rodrigo llegó a México llegó con blank slate, o sea, no había una fama detrás. Me enteré de su fama ya cuando empecé a visitar Nicaragua, pero bueno, ya duramos 4 años. Pero siempre, o sea, continuamos, no nada más fue el private label, me acuerdo que tú me vendías marcas latinoamericanas, representabas ya marcas Claro, obvio. latinoamericanas, Sur Evolution lo conocí por Ah, ti, Sur, Paola ¿verdad? Mendoza lo conocí por ti, Ujú. muchísimas marcas en latinoamericanas que empezaban a abrir camino aquí en Nueva York, las conocía yo por ti, Claro. yo en esa época, o sea, compraba accesorios también y fashion jewelry, y me acuerdo Me que, compraste también aquella línea de Turquía, ¿te sí, acordás? como que tenía Los un... espadrilles Uh-huh. que tenía mi amiga Sí, Gaby, que los hacía en España. sí, la verdad es que la relación, digo, continuó. Compartimos cuarto ya en Fashion Week como cuñadas a veces Ajá. también. Entonces la relación siempre volvió. Luego cada una nos casamos.
cada una pues teníamos ya como que nuestros intereses de ser mamás. Y yo creo que en mi parte yo me fui a vivir a Estados Unidos. Yo dejé Saks cuando me fui a vivir a Estados Unidos porque a Rodrigo, mi esposo, lo mandan a vivir. Los headquarters estaban ahí en Orlando y ahí seguí siendo buyer para una empresa que se llama Everything But Water. Pero sí, cuando me embaracé mi primera hija, Emilia, sí le dije, quiero ser mamá. Quiero tomarme un año para ser mamá. O sea, no es que ya llevaba trabajando una década, tampoco es mucho, pero como que quise disfrutar ese momento. Lo hablé con él y me dijo, ok, let's do it. Y siento que tú también estabas en ese momento de maternidad con Ricardo. Sí, en mi caso fue un poquito distinto porque había terminado Edition One, tomé una pauta para volver a creer en mí, entonces en realidad sí disfruté mucho el ser mamá y si lo puedes hacer, lo súper sugiero, pero nunca fue planeado, siempre pensé que en realidad iba a trabajar. Pero yo siento que la razón, o sea, que te relajaste tanto cuando terminó Edition One, para los que no saben, Edition One era una empresa que hacíamos colaboraciones con marcas muy reconocidas globalmente y hacíamos como limited edition collaboration. ¿Saben? Como cuando tú ves de que Target hace un limited edition collab con Kika Vargas o con Agua Bendita. Hacía lo mismo y lo hacía con el CFDA, con Zach Posen, con Peter Piloto, con Proenza Schooler, con Donna Karen, Tracy Anderson, con Goop. O sea, y eran como limited runs. Y se vendían en un website y en algunos casos se vendían en otras tiendas. Y ese fue tu primer emprendimiento. Y fue mi primer emprendimiento. Tuve un big falling out, que habló mucho de esto. Y bueno, y tomé una pausa, me volví mamá. Lo disfruté muchísimo el ser mamá y ese momento de pausa, pero sabía en algún momento que quería regresar. Pero también en esa pausa que nos dimos, por lo menos en el momento que me di esa pausa yo, que fue del 2013 al 2017, en realidad, 16, mucho estaba cambiando en la industria de la moda, no solo en 100%. Latinoamérica. Empezó a cambiar tanto, empecé a ver necesidades que tal vez antes no las habían, empezó a crecer todo lo que era todo el mundo de social media. Entonces empezamos a ver cómo había esta necesidad para el talento latinoamericano y creo que siempre lo platicábamos en vacaciones tú y yo, de que estaban empezando a salir más marcas latinoamericanas y todo ese talento, pero en realidad yo nunca había ido a una conferencia antes de el 2017 cuando mi suegro me invita al Aspen Institute en el que se llama Ideas Festival. Y voy a la conferencia y yo nunca había asistido a una conferencia antes de eso. Y me encantó como el networking que se estaba haciendo, me encantó el tener el acceso a estar escuchando a alguien que tal vez has admirado y respetado toda tu vida. Y tuve como ese aha moment que yo dije, wow, si pudiéramos crear una plataforma de algo de lo que estoy viviendo aquí para el talento en toda Latinoamérica. Y no sé, un par de semanas o un par de meses después me voy a Nicaragua, que teníamos una vacación de verano. Vacaciones de verano, sí, nos fuimos con los niños. Exacto, y creo que te platiqué lo que viví, te platiqué y creo que te comenté, llamé por teléfono a un par de personas a ver si aparecen y si vendrían, y tú me dijiste, me parece súper buena idea, creo que algo así me dijiste, ¿no? Yo creo que aquí hay dos perspectivas muy interesantes de cómo, o sea, la razón, cómo nace la apps. Y creo que las dos afortunadamente vivíamos en diferentes lugares. Tú vivías en Estados Unidos, yo vivía en México y teníamos estas ideas tan contrastantes. Tú de lo que estabas viendo, de cómo funcionaba y qué era lo que Estados Unidos demandaba en cuanto a talento. Y yo todavía tenía la perspectiva de el talento latinoamericano que quería un big chance en Estados Unidos. Entonces creo que ahí fue cuando las dos cosas como que encajaron muy bien. Yo, después de ser mamá, no me encontré otra vez volviendo al corporate world. Definitivamente en México, porque regresamos a vivir a México, entrevisté para muchísimos puestos. De hecho, entrevisté para dream job positions y no logré volver a como que engancharme en cultura corporativa. Desafortunadamente, la gente que me entrevistó yo ya no
checaba con ellos porque ya era mamá y porque estaba embarazada de la segunda. Y entonces la idea de emprender me daba a mí a primera vista la flexibilidad que no tenemos. Que no existe en nuestras vidas. Pero me daba a primera vista la flexibilidad de, bueno, voy a poder trabajar desde mi casa y en un proyecto, porque yo seguía mucho en contacto con las marcas. Porque X o Y, oye, sigues en contacto con los compradores de Saks, oye, me puedes conseguir contactos en Palacio, o cuando era yo buyer en Estados Unidos, oye, me puedes ayudar a entrar a Florida. O sea, las marcas todavía seguían buscándome para ver si le podía hacer un contacto siempre afuera, ¿no? Y tú veías como estos buyers, como que hay un despertar por Latinoamérica en Estados Unidos, y era más que nada como pues machar esas dos cosas. Entonces, creo que de ahí, de entender estos dos mundos, encontramos un white space, encontramos realmente algo que pudiéramos ilusamente, porque de verdad es que yo siempre digo, si lo hubiéramos pensado más, nunca lo hubiéramos hecho. ¿Qué tan difícil puede ser montar un evento? No teníamos experiencia en event planning, o sea, veníamos del mundo de la moda, pero no teníamos ni idea de qué era esto ni nada. Yo me acuerdo que tenía 8 semanas de embarazo con Rafaela. Me acuerdo que me dio miedo darte la noticia de decir estoy embarazada, porque dije, ¿qué voy a hacer? Yo acababa de perder a un bebé y... ¿De Rafaela o de Emilia? No, cuando Emilia tenía 2 años, yo me embaracé por segunda vez. Acuérdate que perdí un bebé. Y luego me embarazo de Rafaela. Pero como que en ese inter fue justamente la vacación de Nicaragua, que ya estábamos, órale, vamos a hacerlo. Y me embarazo de Rafaela cuando ya la idea de Labs ya estaba muy avanzada. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener 2 bebés, o sea, no puedo. Entonces, como que me dio mucho miedo decirte la noticia que íbamos a ser mamás. pero sí, si lo hubiéramos pensado más. Eso es muy interesante. Y yo creo que a los que nos están escuchando, yo creo que es súper interesante esto. Si tienes una idea, si tienes un sueño, tenés que simplemente hacerlo, porque la realidad es de que nosotros no teníamos ningún tipo de background en absolutamente. Vos nunca habías hecho sponsorships en tu vida. No. Estaba del otro lado. I was a buyer. Correcto. I was not in sales. O sea, la única parte que la gente que me conoce todo el tiempo, yo he sido big hustler. Mis amigas como Donata, que siempre me dicen, ¿te acordás? Siempre he tomado proyectos grandes que son como very, que tal vez la gente no entiende cómo pueden llegar a surgir. Como que me gusta ponerme metas, como cuando ayudé a crear la primera fase de Rent the Runway. Como que estar haciendo pitches a la gente y convenciéndoles de algo. Como que hay algo en mí que ya había hecho esa parte. Entonces, esa es la única parte de mi trabajo que sí sigue siendo que como que hay algo de coherencia, pero en realidad nunca habíamos hecho un evento en nuestra vida, no teníamos ni idea cómo trabajaba en la región. Siempre lo platico, de las primeras cosas que hicimos, que yo viviendo en Nueva York, fue algo interesante porque yo iba y le contaba esta historia a todas estas personas, a todos estos global leaders de big department stores, de que running big fashion brands o editores de moda, a platicarles que teníamos esta idea, que lo íbamos a hacer en la Riviera Maya, de que por favor nos apoyaran y que vinieran. Y todos nos estaban diciendo que sí. Y tú estabas teniendo las mismas reuniones en México y no estaban fluyendo no estaba fluyendo la conversación tanto. Sí. Y no sé porque si tal vez, ahora que me pongo a pensar 7 años después, no sé si fue 2 componentes. El primero, que estaba todo el mundo acostumbrado a solo trabajar con plataformas que eran como fashion shows o trade shows. Sí, porque a mí me decían, no, ya le doy dinero a Mercedes-Benz Fashion Week. Y yo, es que yo no soy un Fashion Week, yo soy una plataforma que va a venir a educar. O sea, como que, no, y aparte, hablemos de esto, o sea, como que aquí en Estados Unidos hay más apertura para escuchar estas ideas. People are on board, people started to connect you with, like... Sí, de repente, estamos aquí en Nueva York ahorita grabando esto, y lo mágico de Nueva York, y a mí lo que más me hace falta de vivir en Nueva York, es eso que Nueva York te ofrece, que aquí hay muchas oportunidades. O sea, tú vas a reunirte con
con la CEO de esta marca y al instante ella te presenta con otras 3 personas que cree que son importantísimos, que tú tienes que conocer para el crecimiento y para escalar tu Y negocio. en Latinoamérica es al revés, la gente es muy celosa de sus contactos, es muy reservada en ese aspecto. Solo pides favores si realmente es algo que pues, metes las manos al fuego por eso, ¿no? Entonces, siento que en esa parte era un poco más difícil en plantear este nuevo proyecto, como todo. La verdad es que en Latinoamérica no somos tan trendsetters, we follow. Y aquí era como, sí, estoy abierto a una idea nueva, ¿cómo te apoyo? Y allá era como, pruébamelo primero y después platicamos, ¿no? Claro. Como, pues digo, así pasa culturalmente y en muchos países, ¿no? En la primera edición la hicimos en México, porque yo estaba basada en México, tuvimos la oportunidad de tener esta relación con el Andas, que fue pues la verdad es que las primeras personas que creen en ti es muy importante también eso. Importantísimo. Que llegas tú sin nada, sin un deck, que aparte cero experiencia obviamente en branding, ni mucho menos, y tratar de tocar puerta, y la gente que te dice, va, confío en ti, pues la verdad es que sí significa muchísimo para cualquier emprendedor. Pero creo que también acá lo importante, en mi caso, en mi perspectiva, es que las dos también pudimos, de esa manera, ir formando roles. Si bien, obviamente, en el emprendimiento todo, o sea, hacemos de todo, somos todólogos y nos ponemos el sombrero del contador, del abogado, de SEOs, de ventas, de todo, creadoras de contenido ahora. Pero dentro de todo eso también supimos distinguir mucho. Tú que eres buena y a qué tienes acceso, yo a qué soy buena. No sé lo que soy buena todavía. Y a qué no tenía acceso o qué era lo que me tocaba. Muchas veces sí, o sea, responsibilities fall on your lap Claro. y sabes, o sea, y no te encantan. O sea, yo planear budgets, por supuesto que no me encantan, o de repente estar viendo cosas de contabilidad cero, pero venía yo de un sistema corporativo con más estructura, con más, digamos, operacional. disciplinas operacionales. Obviamente nunca había hecho yo un evento, event planning, producción. Ahorita ya puedo producir lo que me digas, pero también tipo SEOs, o sea, los primeros SEOs pitches han de haber sido ridículos. Digo, siguen siendo, ¿no? A veces hasta dices, ¿cómo dije esta tontería? Hemos evolucionado, pero siempre con estos roles que se complementan, pero que son muy distintos a la vez. Sí, 100%. Y yo creo que en mi lado esto me funcionó porque, como les comenté, había tenido este emprendimiento que no funcionó y quería asegurarme, y creo que te lo platiqué muchas veces al principio, yo ya estaba muy clara en ese punto en mi vida a lo que era buena y lo que era mejor delegar a personas que eran mejores que yo. Entonces, creo que es muy importante decirte a ti mismo como emprendedor qué son las cosas en las cuales necesito surround myself, necesito rodearme de personas que son más fuertes en cosas que yo necesito ayuda, ¿verdad? Y en tu caso, yo creo que, en mi caso contigo, yo creo que tú me complementas mucho en componentes que no son mi fuerte, como decir, yo no soy operativa, yo no me llamaría creativa, pero sí soy creativa, pero... No, muy creativa. Tienes esta mente... Sí, soy creativa de emprendimientos. De ideas. Todo el día tengo ideas, pero todas estas ideas se pueden quedar en ideas si no las aterrizas y las materializas. Obviamente lo materializamos las dos ahora con un equipo, y con muchos hats que nos ponemos, pero sí, los roles están muy divididos ahora, hoy en día, pero yo estaba clarísima al principio a las cosas que yo sabía que yo no iba a ser muy fuerte. No, a ver, y también por eso, lo que tenías acceso, tú vivías en Nueva York y tenías acceso justamente a reunirte con el CEO de Kering, a reunirte con no sé qué. Yo en México, pues bueno, era la parte operacional porque la conferencia iba a ser en México, ¿no? Pues el sponsorship, como la conferencia estaba pasando en México, pues evidentemente teníamos que tener empresas mexicanas que estuvieran apoyándonos en ese aspecto. Entonces creo que desde ahí se fue haciendo... Y obviamente dentro de todo, pues también evolucionas como emprendedor. Yo en mi caso, que yo no había tenido un venture como el tuyo de emprendimiento,
yo constantemente estoy aprendiendo a ser emprendedora. Me ha costado, lo decía ayer, o sea, to build thick skin, la resiliencia, el bouncing back. He leído muchísimo de cómo ser una mejor emprendedora, de cómo encontrarme a mí misma. Definitivamente el emprendimiento a mí ha sido un proceso de autoconocimiento, porque Claro. también es algo muy vulnerable. No he tenido los mejores y los peores días de mi vida el mismo día. De que de repente me recibo una noticia increíble, dije, ya la armé, y de repente se te cae el mundo. Entonces, ha sido, en mi caso, un proceso de autoconocimiento, de ver cuál es mi rol, hacia dónde quiero llegar, cómo ser una mejor líder, cómo ser una mejor, más efectiva con mi tiempo, mis no negociables, ¿no? Empecé a entenderme yo como persona y también, obviamente, siendo mamá, empezar a decir, a ver, si yo quiero seguir en esto, que el emprendimiento es una carrera larga, no es un sprint, necesito ser más efectiva con mi tiempo, necesito rendir más. Entonces, si necesito rendir más, tengo que darle prioridad a, pues, descansar, a tener más, obviamente, darle prioridad a mi ejercicio, a mi nutrición, a mi mental health. O sea, indirectamente ha impactado en la manera en que yo ya me trato como persona. Claro. Bueno, también ha habido mucho awareness de eso. Yo creo que también las prioridades cambian cuando sos mamá. Claro. Y en eso estamos súper alineados y no por el componente que somos familia, yo creo que porque estamos en la misma fase de nuestras vidas. O sea, sí, nuestros hijos es tienen una la misma ultra edad. prioridad, pero nuestros hijos son pequeños, necesitan dedicación, necesitan tiempo. Queremos estar ahí para ellos también, no es solo que queremos estar ahí para ellos, queremos estar ahí para nuestra familia. Sabemos que la importancia de la familia es número uno, pero le dedicamos nuestro cuerpo y nuestro alma a Labs como nuestro otro bebé. Entonces yo creo que cuando vas a ir a emprender y has tomado la decisión de emprender con una persona, yo creo que se facilita los ups and downs que tenés como emprendimiento, los que estás hablando ahorita, si las dos personas están alineadas. No solo en sus valores y sus principios, pero también en respetar el estilo de vida que quieren vivir para ese emprendimiento. O sea, nosotros somos muy ambiciosas, nos ponemos muchas metas, somos súper trabajadoras, trabajamos 24/7, podemos estar en un viaje de familia y en el momento que emprendes, a los que nos están escuchando, ustedes lo saben, o sea, nunca, o sea, sí, te tomas vacaciones, pero en realidad... Tratamos de no hablar de trabajo, pero terminamos hablando de trabajo. Sí, obvio, no hablamos tanto, pero en realidad nunca haces un off, porque tenés un equipo en el cual está esperando una respuesta tuya. Pero no, creo que en mi caso, eso me ha ayudado a mí en esta etapa a emprender, a estar alineada con una persona que está en esa misma etapa que yo. Sí, y creo que aún así, todavía, en nuestro estilo de emprendimiento, aún, o sea, como que vuelvo a lo mismo, es entender, decías, qué tipo de emprendedor eres. Por ejemplo, tú te fuiste a Miami justo cuando Miami was booming, ¿no? Donde la pandemia, y entonces Miami was booming. Entonces tomamos esta ola a nuestro beneficio de, pues, todos los contactos que ahora ibas a hacer en una nueva ciudad que estaba flourishing, booming, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo fue al contrario. Me fui a un lugar secluded, pero a mí eso me dio el enfoque que yo tenía que tener. Entonces, Claro. Es eso contrastante de que tú, al final del día, tú eres muy buena en network, en hacer relaciones, en todo esto, y a la suerte de Labs también, has estado en lugares que lo han permitido. Sí, lo de Miami fue como que good timing. Fue muy buen Fue como timing. que yo no tenía ni idea que me iba a mover a Miami, no sabíamos que Miami se iba a volver lo que se volvió, y hubo un crecimiento exponencial para nuestra compañía, porque sí, Miami es una ciudad que es como la capital de Latinoamérica, obvio, es un melting pot de toda Latinoamérica en un sitio. Es bien fácil llegar para cualquier persona de la región, y hemos podido llegarle a una persona que siempre queríamos llegarle, que era a todos estos inmigrantes que o sus abuelos o sus papás o ellos llegaron a este país para ese sueño americano, y podemos llegar a ellos. Y hoy en día es nuestra comunidad más grande. Sí. Y que al mismo tiempo, de todas maneras, es como el gateway hacia hacer negocio en Estados Unidos, Claro. porque te sientes
con afinidad, al final del día sigue siendo Latinoamérica, pero ya estás en US ground. Y yo creo que es el primer touch point, digamos, de una marca que realmente quiere incursionar allá. Yo siento que el que haya pasado es el silver lining de la pandemia con, pues obviamente, todos los challenges que trajo, fue que a nosotros en particular nos enseñó a pivot de una idea, volviendo al tema de que no tenemos cero experiencia de event planning, ahora es como, ok, we figured it out, ya somos un evento físico, nos ha ido increíble en México, Cartagena, y de repente, ajá, ya entró la pandemia, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, tienes que reinventarte. A mí en lo personal, eso de mi mente tan así, it shakes me, pero entonces ahí es donde entra tu creatividad de decir, no, a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ya después de ejecutarlo porque... Estábamos en abril del 2020 y me recuerdo, casi te doy un infarto a ti y te digo, tuve un sueño. Bueno, no un sueño, tuve otro aha moment y me dijiste, no puedes tener un aha moment, estamos en la pandemia. Y yo, no, tenemos que crear una plataforma digital. No somos absolutamente nada tecnológicas, pero nada. Y vamos a crear una plataforma digital y visualizarte como un LinkedIn, pero con comunidad, membership. O sea, we need to hire a CTO para algo así, ¿verdad? Y yo le hablé a un exnovio mío que tenía 20 años perfectamente. Con él me recuerdo las llamadas que tuvimos. Alguien en San Francisco, sí. tuvimos todas estas llamadas y yo como que tenemos que crearlo. Es la única manera que nuestra comunidad puede ahora seguir creando comunidad digitalmente. Y adicional de eso, tenemos que crear el Summit virtual y adicional de eso tenemos que hacer webinars para nuestra comunidad. Y ese fue otro big silver lining. Bueno, después les platicamos de Tribu, cómo en realidad dio una idea, cómo decidimos ejecutarla y en realidad sin tener absolutamente ningún background en tecnología. Pero para mí lo que yo pienso que fue otro momento de big silver lining para Labs fue la pandemia. Porque en la pandemia el mundo tomó una pausa, pero Labs fue creado para darle herramientas y acceso a todos estos emprendedores, a todos estos líderes globales, ¿verdad? Y todos estos líderes globales estaban en sus casas con mucho tiempo. Y lo que nosotros hicimos, en vez de simplemente tomar una pausa, estuvimos más activas que nunca. Y decidimos crear un Zoom link y empezamos a crear webinars y en algunos casos hacíamos hasta 5 a la semana. Lives hacíamos muchos. Lives, webinars, y todo esto eran con los fashion directors de compañías como Net-a-Porter, con Bergdorf, con compañías alrededor del mundo. Tratando de encontrar entre todos la respuesta. Nadie sabía la respuesta de qué iba a pasar, pero entre todos era como... Pero le dábamos... navigating. Claro. Y tuvimos uno lindísimo a donde reunimos a todos los Fashion Weeks de toda América Latina. Se llamaba Latinoamérica Unidos, a donde nos dimos cuenta de que en algunos países había más de un Fashion Week, que habían 2 o 3 y no colaboraban el uno con el otro, y cómo podíamos invitarlos a todos al mismo tiempo. Eso fue súper lindo ese momento. Y lo que no sabíamos nosotros que iba a pasar era de que todas estas compañías que soñábamos de algún día colaborar con ellas, nos estaban observando. Claro. Y el mundo se abre y nos empiezan a contactar. Sí, yo creo que ahí es en donde vuelve el tema de reinventarse, de siempre estar de alguna manera abierta a otras cosas. De una idea inicial, nunca hemos ido en línea recta, o sea, no. Ha sido así, que ese es el emprendimiento y todos los que son emprendedores lo saben, son ups and downs, son vueltas, regreso, no es algo lineal, pero también es la capacidad, siento yo, de poderlo hacer de una manera muy lean. Nos hemos mantenido muy lean hasta la fecha, hasta hace poco self-funded, de una manera muy ilusa, ingenua, pero siempre con la flexibilidad de pues abrir otras cosas, ¿no? Y siempre estarlo desarrollando y siempre que sea lo que se puede ejecutar al final del día, ¿no? Porque has tenido ideas muy buenas, pero luego difíciles de ejecutar. Pero siento que estas que ya Labs ha ido como que ya tomando forma y siempre hay obviamente evolución,
pero ya es muy claro el ecosistema que es Labs. Ya está, ok, por la pandemia salió esto digital. El Summit volvió a ser entonces físico y lo volvimos híbrido. Luego, pues obviamente, pues nuestros canales de comunicación, empezamos a hacer el podcast hace 4 años. Aparte de nuestras redes sociales, después lo de experiencias, que también salió de una manera muy orgánica. O sea, es como que irle encontrando estas cosas. Sí, viendo, yo creo que el emprendimiento, eso es lo más lindo del emprendimiento, es tener la visión de ver una oportunidad mientras vas emprendiendo y saltar en ella y decir Ujú. voy a adaptar. Experiencia fue algo que también pasó muy orgánico. Yo estaba viviendo en Miami y de repente Miami empezó a tener un booming internacionalmente y todas estas marcas internacionales que había tenido relación yo de amistad o de trabajo por los últimos O que años, habían sido sponsors de Labs o también. también empiezan a contactarnos y a decirnos, Labs puede hacernos un evento, un almuerzo, una cena, un desayuno, un cóctel en Miami para llegarle a personas y poder crear un network de gente en Miami. Y fue así como empezamos a hacer estos almuerzos y cenas y experiencias. Y ahora es un departamento de Labs que es bastante grande. O sea, estamos aquí en Miami haciendo 3 o 4 experiencias, un tribu meetup, algo que sacamos este año que es la plataforma Tribu que la tenemos virtual. Ahora lo hacemos Tribu Meetups en Nueva York y en Miami, a donde juntamos a la comunidad todos los meses. Y esa es la parte más clave. La comunidad que formó Labs, siento yo que a través de estos 6, 7 años que ya llevamos y 7 que años. creció en la pandemia, sin eso, si te fijas bien, ahora que llega una empresa y nos dice, quiero que me produzcas un evento, sí, Miami, Nueva York, que en Bogotá tenemos un poder de convocatoria increíble en Bogotá, porque hicimos un evento en Cartagena. Claro. Si nos vamos a Panamá, pudiéramos armar un evento en Panamá. Si vamos a Ciudad de México, podemos armar un evento en Ciudad de México, pero todo eso es porque creo que Labs ha formado una comunidad muy fuerte Claro. de gente que entendió que la colaboración es importante, que siento que nosotros, al mismo tiempo de ser startup como ellos, hemos también entendido, ¿no? Cómo podemos colaborar. Y la clave aquí, que lo decíamos ayer, es que la comunidad, y sin el poder de la comunidad, un emprendimiento, pues básicamente no sobreviviría. Son cosas como que no, súper importantes. Formar tu propia comunidad, formar tu tribu, formar tu realmente, y no verlo transaccional como un cliente, sino verlo realmente como cómo nos podemos apoyar. Y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia de nosotros con otras plataformas, Sí. porque se siente más genuino, Se siente más más... comunidad. Uh-huh. Y por mucho que ha evolucionado tanto a lo que a la idea que originalmente teníamos, a lo que es hoy, que son dos cosas distintas, la misión sigue siendo la misma, la visión sigue siendo la misma, el propósito sigue siendo el mismo, por mucho que, hemos adaptado a tantos cambios. Sí, que eso también yo creo que el volver a tu misión, visión, los valores y todo, siempre es un ejercicio bueno. Hay demasiado ruido afuera, nos ha pasado, que de repente nos dicen, es que deberían de hacer esto, es que deberían de hacer lo otro, es que no sé qué. Y como emprendedor siempre tienes estas opiniones que son muy válidas y por eso tenemos un advisory board y por eso escuchamos que what is out there. Pero creo que Labs siempre se ha mantenido true to its values y lo que Claro. terminó siendo. Y como emprendedor, yo creo que es tener la capacidad de realmente siempre seguir contando eso a través de tus múltiples productos o múltiples líneas de negocio, lo que sea, siempre mantenerte como que muy fiel a tu misión. Y esperemos que pues siempre lo podamos, ¿no? seguir haciendo. ¿Qué más? Pues no sé, yo creo que parte de lo que sigue para Labs, yo creo que, digo, no sé, yo siempre me pongo a pensar qué será de nosotros en 5 años, qué será de nosotros en 10, o sea, vuelvo a lo mismo, quizá mi mente muy como estructurada y step by step de proceso, no es que no sea soñadora, pero es que yo me fijo más como que en cosas así como muy inmediatas, muy como corto, mediano plazo, ¿no? Aunque a veces así como que me pongo ahí como a ilusionarme, a pensar en,
pero me vuelvo a aterrizar y digo, no, a ver, ¿qué es lo que yo necesito para llegar aquí, no? Parte de lo que yo decía del aprender a ser emprendedor, e incluso en mi autoconocimiento personal, ha sido la consistencia en las pequeñas cositas que he estado haciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, soy muy de procesos, al hacer y diseñarme este proceso continuo, siento que de esa manera voy a poder alcanzar ese goal a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, pero es padre pensar hacia dónde, o sea, las posibilidades que tiene Lab son infinitas. Claro. Son infinitas. Hemos hablado de que Europa, porque hay muchísimos latinos ahorita llegando allá, la cantidad de marcas que nos buscan, que son incluso ya ni siquiera latinas. No solo marcas. Marcas, de emprendimientos, todo el ecosistema de moda que nos busca, que no siquiera son latinoamericanos, son iberoamericanos o son de otras partes, es increíble. O sea, nos han hablado gente de los países árabes a hacer negocio y, ¿no? Pero creo que es una plataforma que da para mucho. Sí, obviamente mi cabeza de emprendedora me hace soñar todo el tiempo en súper grande. Y espero que la podamos vender en un par de años. Estamos a la venta. Estamos a la venta, por favor. 1-800-LABS.com. Mentira, todavía no. Todavía no, denos un par de años. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hay muchos espacios donde creo que hay todavía mucho espacio para seguir creciendo. Creo que todavía podemos seguir creciendo en los Estados Unidos. Hay muchos latinos en este país. No, definitivamente. Y creo que parte Texas, de lo California. Exactamente. Como la siguiente Brasil, parte es eso. ¿no? Brasil es muy importantísimo. Y hay todavía muchos lugares que tenemos que tocar. Un lugar a donde hubo una evolución el año pasado es empezamos a querer hablar también sobre beauty y wellness. Obviamente la persona que consume moda o le interesa la moda, también le interesa beauty, wellness y longevity y todo esto, que hay más awareness de eso ahorita. Y el año pasado hubieron 3 paneles en Labs, o 3 o 4. Este año en Miami va a ser igual. Y creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer antes del próximo next chapter. Mucho, incluso nuevos demográficos, ¿no? También, o sea, lo hemos estado hablando constantemente. Yo creo que todas las marcas grandes, chicas de lujo, todo, están viendo un crecimiento en demográficos en una audiencia mucho menor, que eso es algo que también tenemos preparado este año, llegarle a una audiencia más joven, que es definitivamente next gen, y ver cómo se comportan, cómo quieren consumir el contenido, cómo quieren consumir un producto, hacia dónde va todo eso, y es importantísimo empezar a pensar en los futuros emprendedores o en los futuros business leaders. Como bien dices, ¿no? También a muchos países, muchos estados hispanos en los Estados Unidos, muchos países de Latinoamérica a los cuales todavía no hemos podido llegar porque no están tan próximos. Entonces sí hay un largo camino que se puede ir desarrollando y creciendo, pues ojalá de la mano de nuestra propia comunidad. Y lo que se viene en Miami yo creo que también está muy padre, porque volviendo al tema de cómo vas reinventándote siempre dentro de nuestra dinámica de ya estar haciendo constantemente estos eventos en físico, pues también es entender justamente cómo tu audiencia también va pidiendo otras cosas. Va queriendo que el formato sea diferente, que no se mantenga como estático. Entonces, al tener esta comunicación con nuestra propia audiencia, hemos diseñado una dinámica mucho más divertida de circuito. Claro. Y también es escuchando lo que nuestra comunidad quiere, y eso va a ser súper interesante. Y vamos a poder hacer todo un podcast sobre la dinámica, ¿verdad? De cómo we're changing up things este año. ¿Qué es, para wrap it up y terminar, qué es lo que más, una cosa que pudieras como implementar en la plataforma o para el futuro de Labs que te gustaría tanto como algo que te quisieras ponerte como meta, o que tal vez ya tenés puesta esa meta, que querés asegurarte que lo tengamos en la plataforma?
Pues yo creo que volviendo al tema de sí seguir descubriendo mercados nuevos. Si bien Estados Unidos obviamente es un mercado fuertísimo para nosotros y hay mucho por recorrer, siento que hay muchos mercados nuevos en Latinoamérica que nos hacen falta. Brasil es uno de ellos que me encantaría seguir explorando, empezar a explorar, mejor dicho. Y me atrae no solamente, o sea, es porque es tan diferente, aún siendo latinoamericano, es muy diferente. Y eso como que me atrae, el entrar a un mercado nuevo que no conoces, que tienes que entrar con mucha cautela y estrategia, eso me encantaría. Y expandirlo a hacer más partnerships. Creo que Labs da para seguir construyendo comunidad más allá de lo obvio. Y no sé, hacer algo en Brasil, quizá. Me gusta. Nos vamos a Brasil. ¿Tú qué harías? Yo creo que llevo por ya como 2 años que creo que lo que más hemos visto que nuestra comunidad más necesita es el acceso a capital. Em, y creo que hemos creado una comunidad que ha cambiado el ecosistema para América Latina, las oportunidades que le hemos dado a todos estos emprendedores, el acceso, la educación, ha sido un antes y un después, pero creo que ya después de 7 años estoy clarísima que lo que más necesitan es el acceso a ¿Crees que capital nada se resuelve para sin ayudar a tener escalar eso? su negocio. Y eso es algo que después de tantas reuniones me he dado cuenta que en realidad es muy difícil que un banco, que alguien te quiera dar un préstamo y me encantaría, o sea, sueño en de que Labs pueda tener un partnership con un financial institution para poder crear como un think tank a donde, no sé, estilistas, alguien que quiere abrir su tienda, diseñadores, maquileros, textileros, puedan aplicar a través de como this Lab platform, Como el como grant. financial venture, y darles el acceso a, no solo a grants, porque no quiero que les regalen la plata, pero en realidad a préstamos. Y yo sé que lo vamos a lograr un día. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero me fascinaría ver eso en Labs. Creo que si llegamos a tener eso, la plataforma va a ser súper completa. Va a ser un real one-stop shop. Exacto, sí. En como user journey de todo, de cómo la gente puede experimentar Labs, creo que sí, ese puede ser un buen lugar. Pero bueno, no sé cuánto tiempo ya llevamos Seguro que contando mucho. Spilling the Beans, pero Pero era gracias. para que nos conocieran un poquito más, para que sepan de dónde venimos, hacia dónde vamos. Dejen sus comentarios cuando hagan el post de que this podcast went live para decirnos si les gustó esta dinámica, si la deberíamos de hacer tal vez una vez al mes o una vez al semestre, no sé. Díganos ustedes si lo disfrutaron y si sí, ¿qué les gustaría escuchar en el próximo capítulo de nosotras? Gracias. Gracias, bye.